Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase de muestreo correspondiente a Introducción a la Metrología y Control de los Procesos 2. El enfoque al tema de muestreo se ha visto en varios cursos anteriores, ya sea desde el punto de vista de la química analítica en términos generales, en los cursos iniciales de química analítica, aquellos que han tenido la oportunidad de relacionarse con la química de los medicamentos, también es un tema que tiene un enfoque allí muy importante. Básicamente, nosotros hemos desarrollado en otras oportunidades la metodología para la extracción de muestra, pero en el contexto de este curso nos vamos a centrar un poquito más en la cantidad de muestras o las diferentes estrategias que se siguen en función de normas o el contexto particular de la industria o el proceso en el cual se esté trabajando, para saber qué cantidad de unidades se deben muestrear y cómo vamos a decir, bueno, el resultado obtenido a partir de este muestreo permite aceptar o rechazar aquello que estemos muestreando. Cuando digo aquello que estemos muestreando, estamos hablando de unidades, productos a granel. ¿Cómo vamos a desarrollar esta clase del día de hoy? Bueno, vamos a ver este temario, una pequeña introducción. Después nos vamos a centrar básicamente, el corazón de la clase va a ser muestreo de aceptación y muestreo para aceptación lote a lote por atributos, muestreo para aceptación por variables. Vamos a ver algunos ejemplos particulares, mencionar muestreo para evaluación y en qué consiste, algunas referencias a los errores de muestreo y les voy a dejar algunos títulos de algunos textos que siempre conviene tener a mano para cuando uno va a abordar este tema. Bueno, en realidad nosotros tenemos distintas posibilidades cuando nos enfrentamos a un objeto a estudiar. Ese objeto a estudiar, compuesto por determinada cantidad de materiales individuales, como puede ser, por ejemplo, un número de unidades que surgen de una producción o el número de unidades que surgen de un material natural, podemos pensar en una inspección al 100%. Muchas veces eso es posible y otras no. Después podemos diseñar un muestreo basado en la probabilidad, basado en la estadística, que es un poco a lo que nos vamos a referir en el día de hoy. Por otro lado, pueden realizarse inspecciones hechas a medida, o sea, no existe una base estadística que lo fundamente, sino que existe una experiencia, una metodología a aplicar para resolver ese problema en función de lo que se tiene en ese momento, de las posibilidades que se tienen en ese momento. Cuando nosotros estamos hablando en los procesos productivos, generalmente tenemos que tener claro el concepto de lote. Cuando nosotros hablamos de un lote, decimos que es una cantidad determinada de un producto que se ha fabricado o que se ha producido en unas condiciones que se suponen uniformes. Ahí en la imagen ustedes ven diferentes ejemplos que trajimos para compartir con ustedes. Claramente, en la primera imagen, en la parte superior izquierda, tenemos un producto que está envasado. Entonces, todos aquellos productos que fueron producidos en condiciones uniformes, envasados a partir de esa producción, constituyen un lote. Ahí tenemos varias posibilidades, ¿no?, de todo lo que es la industria manufacturera. Y ya ese producto que está en ese envase está en condiciones de ser dispensado, vendido o entregado al consumidor final. Pero imagínense, por ejemplo, si estamos hablando de una producción primaria, o sea, aquello que
puede ser, por ejemplo, un producto obtenido a partir de la actividad agrícola, porque ahí, como ven en la figura, son unas bolsas de un fruto que, bueno, puede generar cada uno de esos pallets un lote. Bueno, estamos admitiendo a una compañera, gracias por unirte. María Pía, recién comenzamos, y bueno, estamos ahora hablando de la definición de lote. Les estaba comentando que estamos viendo, bueno, distintos ejemplos. Acá, por ejemplo, tenemos también una serie de pallets con unas bolsas de un producto manufacturado. En este caso son bolsas de cemento. Si miran en la parte inferior derecha, ahí tenemos un producto que es el líquido, que está contenido en unos recipientes, que generalmente se llaman mini bulk, que contienen alrededor de 1000 litros, y bueno, cada uno de esos recipientes puede ser un lote de producción, o incluso todo el conjunto de esos recipientes puede haber sido producido en condiciones uniformes y constituir el lote de fabricación de ese día en ese establecimiento, en esa fábrica. Otra cuestión que tenemos que tener clara es que, bueno, nosotros nos enfrentamos a un cierto producto, a una cierta población de unidades, que es nuestro objeto de estudio, y en él vamos a evaluar una determinada característica. Esta característica es una propiedad que permite de alguna forma identificar a los elementos y diferenciarlos entre sí. Esas características pueden ser cuantitativas, cuando yo puedo medir, asignarle un valor a esa característica, y decimos entonces que podemos realizar un muestreo para poder ejecutar un plan por variables, porque aquello que me va a permitir identificar o diferenciar los distintos elementos entre sí puede ser medido, puede ser de alguna forma, le vamos a asignar un valor numérico. Por otra parte, puede haber características que sean cualitativas. Entonces, en ese caso, vamos a decir que vamos a hacer un plan de muestreo por atributos. Va a ser un atributo de está algo dañado o está totalmente sano, tiene el color adecuado o no lo tiene. Estamos hablando en términos de pasa o no pasa, y cuando evaluamos esa característica cualitativa que decimos entonces que es un atributo. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque cuando se diseñe la forma de llevar adelante el plan de muestreo, o sea, cuántas unidades vamos a retirar de ese total que queremos estudiar, existen diferentes métodos para poderlo hacer, ese muestreo, si es por variables o si es por atributos. Uno se imagina en el ámbito químico, bueno, que realizamos el muestreo para determinar alguna característica de calidad. Por ejemplo, evaluar alguna característica de calidad de una materia prima o de un material a granel. Pero las distintas posibilidades que tenemos de aplicar muestreo también puede hacerse para hacer una investigación de mercado, o sea, en góndola. Puede ser para hacer una auditoría de inventario. Tenemos diferentes depósitos, y bueno, y mediante un procedimiento de muestreo podemos ver qué es lo que tenemos en esos depósitos, haciendo, digamos, una auditoría de inventario. Por supuesto que podemos hacer un muestreo durante los procesos industriales para hacer, digamos, una evaluación de los operadores o de las máquinas, y bueno, y por supuesto de los productos, que es lo que uno en realidad tiene como que más incorporado, sobre todo nosotros que somos del área química.
Pues bien, vamos a centrarnos ahora en el muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación lo que nos va a permitir es tomar una decisión. Pensemos, por ejemplo, que estamos en una organización que nos dedicamos a fabricar algún tipo de producto. Por un lado, recibimos los insumos, ¿ah? Y tenemos como salida productos. Esos insumos pueden ser producción primaria, como dijimos, bueno, algo de origen agrícola, o sea, frutas, verduras que entran a nuestra fábrica para ser procesadas. Nuestro insumo puede ser una materia prima que llega a nuestra fábrica y la tenemos en el depósito. Al llevar adelante el proceso productivo dentro de fábrica, durante el transcurso de ese proceso productivo en fábrica, también podemos tener la necesidad de hacer un muestreo. Ese muestreo entonces, ya sea de producción primaria, dentro de los depósitos, para hacer aceptación de alguna materia prima, o durante el proceso de fabricación, cuando tenemos el producto fabricado o el lote de producto fabricado, llevamos adelante el muestreo. Luego que hacemos el muestreo, va a haber una determinación, o sea, va a haber una evaluación, una valoración de alguna de esas características que hayamos definido que queremos valorar, sea la característica cualitativa o la característica cuantitativa. En función del resultado de esa determinación, valoración o control que hayamos hecho sobre las unidades muestreadas, vamos a tener que tomar una decisión de aprobación de ese lote, ¿ah? Ya sea de la materia prima, o sea, la decisión de aprobación del lote del producto. Ese lote puede ser aprobado porque cuando hicimos esa determinación, esa valoración, ese control, tomamos la decisión de aprobar ese lote y por lo tanto esa materia prima puede ser usada, esa materia prima es liberada para el siguiente paso, o si estamos hablando del producto final, puede ser liberado para la distribución y el consumo. Ahora bien, pueden existir oportunidades donde nosotros hagamos ese muestreo, hagamos la valoración de la valoración, el control, la determinación de esa característica, y lleguemos a la conclusión de que ese lote no es aprobado. Evidentemente, la no aprobación del lote lleva aparejado un montón de dificultades, ¿ah? Porque o hay que devolver ese lote de materia prima, porque si no cumple, no es apto para la etapa que sigue, y es una materia prima, habrá que devolverla. Puede suceder que podamos reprocesarla y igualmente usarla, o si es un producto, reprocesar ese producto y llevar adelante entonces en ese reproceso una mejora, y por lo tanto después puede llegar a aprobarse el nuevo lote obtenido, o puede ser que con ese primer muestreo que hayamos hecho, hayamos decidido, nuestra primera decisión haya sido la de no aprobación del lote, entonces tomemos la decisión de remuestrear. O sea, siempre tomamos una decisión, por sí o por no. Cada una de esas decisiones tiene una consecuencia. El tema es que la consecuencia de no aprobación del lote generalmente es una consecuencia que va a llevar aparejado un costo adicional, ya sea de mano de obra, de retiro de mercadería, de devolución de mercadería, un reclamo a proveedor. ¿Ah? Siempre nuestra decisión, sea de aprobación o de no aprobación del lote, tiene consecuencias. ¿Ah? El camino ideal es de aprobación del lote y que siga su curso en forma normal. Cuando es una no aprobación, generalmente ya tenemos que tener definido qué vamos a hacer si no aprobamos ese lote.
hay que tener en cuenta que ese muestreo que nosotros llevamos adelante para aceptar un lote, siempre, o sea, el muestreo de aceptación lo que va a producir es ¿acepto o no acepto? Entonces tengo que, como les decía, tengo que tener claro si acepto qué camino sigue y si no acepto qué camino sigue. O sea, tengo que tener los procedimientos que me indiquen qué hacer en cada uno de esos casos. El muestreo de por sí no llegamos a ninguna conclusión. Va a depender, obviamente, de los resultados que obtengamos después de haber hecho la inspección de las muestras. Ese muestreo de aceptación, que implica que no puedo inspeccionar el 100%, ¿cuándo lo elijo? Y bueno, porque esa inspección requiere realizar una prueba destructiva. El costo y el tiempo para una inspección al 100% ya sabemos que van a ser altísimos y vamos a tener limitaciones. Por más que lo podamos hacer y que no sea destructivo, pero llevar a cabo una inspección al 100% sería inviable por el tiempo que nos llevaría y la cantidad de horas hombre para poderlo llevar a cabo. Entonces, por eso es que en realidad hacemos nuestra inspección sobre un número más reducido de muestras, sino sobre el total de unidades de ese lote. Otra cuestión que hay que tener claro es que cuando nosotros hacemos el muestreo, de ninguna manera estamos mejorando la calidad. Lo que está producido tiene una determinada calidad. Nosotros con el muestreo de aceptación decimos, aceptamos o rechazamos en función de los criterios que nos hayamos puesto, pero la calidad original del lote en ningún momento se ve mejorada. Como decíamos, ese muestreo de aceptación va a depender de la inspección, de los resultados de la inspección. ¿Y cuál es el riesgo que tenemos? Bueno, el riesgo que tenemos es que nosotros, al extraer una determinada cantidad de muestras, hacer la inspección, aceptemos lotes que sean peores de lo que queremos, o, por el contrario, podemos tener el riesgo de rechazar lotes buenos. Entonces, en ese caso, nosotros decimos que la probabilidad de rechazar un lote bueno es un riesgo que tiene el productor, porque el productor me entregó un lote que era bueno y yo en la fábrica se lo rechacé. Por el contrario, el riesgo, si yo soy el consumidor y acepto un lote, o sea, me van a entregar un producto de un lote malo y yo soy el consumidor, es un riesgo que tengo, porque hay un lote que fue aprobado que era un lote malo, que no cumplía con el criterio de calidad. Sin embargo, lo aceptaron. Entonces, tenemos como que dos tipos de riesgos. El riesgo del productor y el riesgo del consumidor. En función de esos dos parámetros de riesgo, por así decirlo, es que se van a definir probabilidades para un caso y probabilidades para el otro. Al definir un plan de muestreo, en realidad, en ese plan de muestreo va a estar implícito cuál va a ser el riesgo del productor y el riesgo del consumidor. ¿En qué parámetros nos vamos a fijar? Bueno, en la probabilidad de rechazar un lote bueno, la probabilidad de rechazar cuando el lote es bueno, los errores de tipo 1 van a estar relacionados con un nivel de significancia que le llamaremos alfa, y en el caso de la probabilidad de aceptar un lote cuando es malo, vamos a decir que estamos frente al riesgo del consumidor, los errores tipo 2 y un nivel de significancia beta, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ese plan de muestreo, entonces, lo que es un planteamiento
que va a permitir seleccionar o tomar muestras de un determinado lote y obtener las características. Entonces, lo que nos va a definir ese plan de muestreo es qué cantidad de muestra vamos a obtener, qué cantidad de unidades, y bueno, y vamos a tener definidos esos alfa y esos betas, esos riesgos de consumidor y esos riesgos de productor. Y el plan de muestreo de aceptación, en definitiva, es aquel que me va a decir, bueno, usted acepta o rechace este lote en función de lo que, cuando evalúe la característica en esa unidad, obtenga. Entonces, ese plan de muestreo va a tener una probabilidad asociada, tanto sea de aceptar o de rechazar el lote, y no tenemos una garantía del 100%, porque justamente extraemos un número n de unidades, sino el 100% de las mismas, y lo que se define en ese plan de muestreo es, por ejemplo, si es un plan de muestreo simple o un plan de muestreo doble, o sea, si se extrae una muestra, después se extrae otra, o sea, cuando vamos al flujo, digamos, de si acepto el lote y ya rechazo, o si acepto el lote y tomo otra muestra para seguir viendo, digamos, evaluando. Ahí es cuando decimos que tenemos un plan de muestreo doble. Aquí, digamos, en esta diapositiva les comento lo que significa esos planes de muestreo simple, cuando se extrae una muestra aleatoria de n unidades del lote y se determina el destino del lote en base a la información de esa muestra. Cuando es doble, o sea, después de una muestra inicial, se toma una decisión de aceptar, rechazar o tomar una segunda muestra. Cuando es múltiple, bueno, sería como una extensión del muestreo doble, donde en realidad no son solamente dos muestras, o sea, tomo una muestra inicial, tomo una segunda muestra, una tercera muestra, y así sucesivamente. Y también vamos a hablar de lo que es el muestreo secuencial, que cuando tengo una producción en línea, ¿ah? A medida que se está produciendo en línea, se extrae una muestra. ¿Ah? Se extrae una muestra y se decide, se acepta o se rechaza el lote. O sigue la producción en continuo, vuelvo a tomar otro artículo y vuelvo a tomar la decisión en función del resultado que obtenga, si acepto o rechazo el lote. Bueno, entonces, en definitiva, para resumir, ese plan de muestreo tiene que ser equilibrado en cuanto a que satisfaga los requisitos del consumidor, las capacidades del productor en cuanto al nivel de calidad que es capaz de producir, me va a permitir separar lotes malos de los lotes buenos, en el sentido de que aquellos que cumplen y aquellos que no cumplen con mi criterio de aceptación. Al tener un plan de muestreo escrito, procedimentado, me va a ser sencillo, bueno, en función del resultado que obtenga, aceptado o no aceptado, y bueno, eso me va a facilitar la administración de mi organización. Economía, porque obviamente no muestreo el 100%, sino que lo hago sobre un número n más pequeño que el tamaño total del lote. Voy a manejar el tema del riesgo. Una vez que yo tenga datos acumulados de esa producción, de la evaluación de diferentes lotes en el transcurso del tiempo, eso es una fuente de información valiosa para ver el nivel de calidad en el tiempo de mi producción o de mi proveedor. Sí, cuando estoy haciendo muestreo de aceptación de materias primas de un proveedor, si no estoy logrando el nivel de aceptación requerido, bueno, puedo ejercer presión sobre el proveedor con información que tengo debidamente registrada. Y si estoy en un nivel de confiabilidad, que siempre estoy aceptando los lotes de mi proveedor, puedo de alguna manera ir modificando mi plan para o extraer menos unidades o cambiar el nivel de aceptación. Entonces, eso es un poco en resumen, ese plan de muestreo está diseñado para lograr estos objetivos. Ahora vamos
a comenzar a describir a grandes rasgos el muestreo para aceptación lote a lote por atributos. O sea, ingresa un lote, otro lote, y la característica que voy a evaluar es un atributo. Este muestreo para aceptación lote a lote por atributos está exhaustivamente tratado en distintas normas o guías, como son las normas ISO de la serie 2859 y de la serie 28598. Yo aquí simplemente en esta transparencia puse como ejemplo algunas de esas guías, porque hay diferentes guías, diferentes normas en función de el área de aplicación. Evidentemente, las normas ISO son generales, o sea, pueden ser aplicadas a diferentes productos o materias primas. La base de estas normas ISO es una guía que se usó durante muchos años, que es la Military Standard 105E, que conceptualmente tienen la base teórica en común, por así decirlo. Como les decía, cada área de aplicación las ha tomado, tanto lo que es la Military Standard 105E, como las normas ISO 2859, y todas las series, digamos, asociadas, y han creado a veces sus propias guías internas. Pero la base es esta. En el caso del muestreo para aceptación lote a lote por atributos, ¿en qué se basa? Bueno, se basan en algo que ustedes ya vieron en el curso de Introducción a la Metrología 1. Ustedes vieron que se podía definir una curva característica operativa. Ahí les pongo un breve esquemita para que se acuerden de qué se trataba, pero era, en esa curva característica operativa, teníamos, en el diseño, por así decirlo, de la curva característica operativa, teníamos, bueno, una probabilidad de aceptación del 100% cuando todos los, digamos, todos los elementos eran aceptables. Después, se definía para un nivel de significancia alfa, que generalmente era del 0,05, recuerden que el alfa era la probabilidad de rechazo cuando un lote era bueno, para un alfa del 0,05, lo que llamábamos un nivel de calidad aceptable, que lo representaban como tita sub 0. Cuando yo tenía los artículos, digamos, defectuosos, por así decirlo, menores en valor numérico que este valor tita sub 0, mi lote era bueno. O sea que para un tamaño de lote n mayúscula, para un tamaño de muestra n minúscula, estaba definido un número de aceptación, tita sub 0, que lo que me decía, lo que me daba era que si en ese tamaño de muestra n yo tenía un número de defectuosos menores que tita sub 0, ese lote poseía el nivel de calidad aceptable que previamente me había fijado, o el nivel de calidad que ese lote tenía. Si por el contrario la cantidad de defectuosos superaba un valor de tita sub 1, que le llamábamos nivel de tolerancia aceptable, quiere decir que
mi lote no tenía el nivel de calidad aceptable. Entonces, en función de este nivel de calidad aceptable, que generalmente se expresaba en porcentaje de defectuosos, ¿ah? de ese lote, una vez que se extraía una muestra de tamaño n, uno lo que tenía que ver era si teníamos un nivel de defectuosos menores o mayores que el tita sub 0 para decir si ese lote era aceptado o no. Esta era la base, digamos, estadística. A la hora, bueno, como les comentaba, asociado a los riesgos de productor y los riesgos de consumidor en función del alfa, ¿tá? El alfa, que está aquí representado como un 0,05, y aquí el beta, en este caso, representado como un 0,10. Nivel de el alfa, la probabilidad de rechazo cuando el lote es bueno, asociado al riesgo del productor, y el beta, la probabilidad de rechazo cuando el lote era malo. En el caso, bueno, y aquí les muestro para que les quedara más claro, en esa curva característica operativa, si el valor de tita era menor o igual que el tita sub 0, se tiene un nivel de calidad aceptable, por lo tanto acepto ese lote. Si el valor de tita es mayor que ese tita sub 1, está por encima del nivel de tolerancia aceptable, y rechazo ese lote. El tema es, tendríamos que tener esas curvas características para los diferentes tamaños de lote y para los distintos niveles de aceptación. Como eso fue explicado en el teórico del curso de Metrología 1, eso, digamos, suele ser un poco impráctico. Entonces, lo que se utiliza son unas tablas que están basadas en la Military Standard 105E, que son las mismas bases que utiliza las normas ISO 2859. Esas tablas, ¿tá? Lo que nos piden, o sea, ¿cuál es lo que tengo que decidir para poder usar esas tablas? Bueno, tengo que elegir el nivel de calidad aceptable, ¿tá? Que es ese máximo porcentaje de artículos defectuosos que estamos dispuestos a aceptar, ¿tá? Ese nivel de calidad aceptable puede ser el 1%, el 0,5%, el 0,05%. ¿Qué es lo otro que vamos a saber? El tamaño que tiene nuestro lote. Para el uso de esas tablas, los tamaños de lote van desde tamaños de lotes de 2 hasta tamaños de lote de más de 500.000. Otra cuestión que nos ofrecen es diferentes niveles de inspección, ¿ah? A los que le llaman especiales y a los que le llaman generales. A medida que los niveles de inspección aumentan en número, o hay que sacar más muestra, o sea, el número n minúscula aumenta, o los criterios de aceptación se hacen más exigentes. Lo otro, que está definido en el uso de esas tablas de Military Standard o de las normas 2859, es el tipo de inspección. Si es un tipo de inspección normal, un tipo de inspección estricta, o un tipo de inspección reducida. Generalmente, cuando hablamos de estricta, lo que quiere decir es que nos hemos puesto más exigentes a la hora de aceptar. Cuando, por alguna razón, o aumentamos el número de unidades, o aceptamos cuando lo que encontramos de defectuoso es más chiquito. Reducida, por el contrario, nuestro número n de muestras extraídas es más pequeño y nuestros niveles de aceptación se vuelven un poco más flexibles. Ahora vamos a ver el uso de estas tablas y vamos a interpretarlas un poco más al detalle. En primer lugar, en función de lo que les comentaba, lo primero que tenemos que tener claro cuál es el tamaño de nuestro lote y definir qué nivel de inspección vamos a querer. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un tamaño de lote
de 100.000 unidades. ¿Tá? Si estamos en un tamaño de lote de 100.000 unidades y nos vamos a poner en un nivel general de inspección medio, vamos a poner un nivel 2, por ejemplo, nuestra letra, código, es la letra N. Entonces, como regla general, para comenzar un muestreo para aceptación lote a lote por atributos, siempre comienzo con lo que llamamos inspección normal. Cuando iniciamos con inspección normal, si todo va bien, quiere decir que sí, la producción es estable, si siempre estoy aceptando esos lotes en más de 10 oportunidades, puede pasar a lo que se llama inspección reducida. Si por el contrario, inicié en inspección normal, pero a los 2 lotes ya encuentro que no estoy aceptando esos lotes, porque entonces tengo que pasar a inspección estricta, me tengo que volver más riguroso. Si cuando estoy en inspección estricta me llegan lotes y no los acepto, entonces quiere decir que ese proveedor de materia prima no está cumpliendo con los requerimientos originales y por lo tanto tengo que interrumpir el ingreso de materia prima a través de ese proveedor, pedirle que mejore su proceso, que de alguna manera mejore su calidad. Si por el contrario, yo soy el fabricante, yo estoy haciendo una inspección de aceptación lote a lote de mis productos y me estoy encontrando que empecé en inspección normal, hago esa inspección, no puedo aceptar el lote, de vuelta no lo puedo aceptar, paso a inspección estricta. Al pasar a inspección estricta, no acepto más de 5 lotes, o sea, mi proceso está funcionando en forma inadecuada. Tendré que hacer algún cambio en mi proceso porque mi producción no está cumpliendo con los requerimientos que me había fijado anteriormente. Ustedes dirán, ¿esto se llega a este punto de pasar al final la aceptación del lote? En realidad no, porque hoy en día el control de la producción se hace, digamos, durante el propio proceso. Entonces, en realidad, si hay ya inconvenientes durante el propio desarrollo del proceso, no voy a llegar, digamos, a estos límites extremos de que tenga 5 lotes no aceptados. Pero bueno, así es. De esta forma, siguiendo este esquema, es como la MILIT estándar nos plantea qué hacer y cuándo podemos pasar de un nivel de inspección, o sea, de normal a estricta, o de normal a reducida, y si estamos en reducida, volver a la normal. En función, entonces, de lo que nos esté sucediendo. Aquí, en estos recuadros, están las condiciones o las reglas para cambiar de un tipo de inspección al otro. Paso de inspección normal a inspección reducida, bueno, si tengo producción estable, 10 lotes consecutivos aceptados, y bueno, hay una persona responsable, una autoridad responsable dentro de la organización que indique que se puede pasar a inspección reducida. ¿Cuándo paso de inspección reducida a inspección normal? Bueno, estoy en inspección reducida y un lote no acepté, vuelvo a inspección normal. Por alguna razón tengo una producción irregular, vuelvo a inspección normal. Bueno, y así entonces con los demás pasajes de un lado hacia el otro. Siguiendo entonces las flechas y los recuadros en blanco, está, digamos, la regla para cambiar al tipo de inspección. Bueno, vamos a suponer entonces que estamos en inspección normal. Y vamos a suponer, por ejemplo, que el nivel de calidad aceptable es de 1. ¿Ah? Aquí. ¿Cómo entramos a la tabla? Bueno, con el nivel de calidad aceptable, tengo los números de aceptación y de rechazo para la letra, ¿tá? De acuerdo al tamaño del lote. ¿Tá? Habíamos dicho, para un nivel tipo 2, la letra era la letra N, un lote que tenía 100.000 unidades,
El tamaño de muestra es 500, o sea, quiere decir que de esas 100.000, tengo que tomar un número n minúscula de 500, me voy hasta el valor del nivel de calidad aceptable de 1, mi número de aceptación es 10, mi número de rechazo es 11. Quiere decir que si los defectuosos son menores o iguales que 10, acepto el lote. Si los defectuosos son 11 o más de 11, rechazo. O sea, eso lo asociamos entonces al tita sub 0 y al tita sub 1. En lugar de tener la curva operativa en forma gráfica, lo que lo tenemos es en forma de tabla. Esta tabla que estamos mostrando acá, ustedes ya las manejaron en el curso anterior, y esta que estamos mostrando acá es la del plan de muestreo simple para inspección normal. Ahora vamos a la segunda. Tabla. Y aquí vean que estamos en un plan de muestreo simple para inspección estricta. Volvamos al nuevo ejemplo, donde estábamos. Nuestra letra era la N, nuestro tamaño de muestra era de 500. Si me voy hasta el nivel de calidad aceptable de 1, vean que los números de aceptación es 8 y el número de rechazo es 9. Es lo que les decía, cuando estamos en inspección estricta, me vuelvo más estricto. ¿Por qué? Porque ahora, si tengo 8 o menos defectuosos, acepto. Si tengo 9, rechazo. Entonces, antes eran 11. Quiere decir que ahora, con la aparición de menos defectuosos, rechazo. Por eso, digamos, se condice el nombre de esta tabla, inspección estricta, con el hecho real de que somos más estrictos. Con 9 ya rechazo. En la siguiente diapositiva es cuando el plan de muestreo ahora es para inspección reducida. Entonces, vamos a analizar esta tabla. Seguimos con, por ejemplo, mi tamaño de lote 100.000, mi letra código la N. Fíjense ahora que el tamaño de muestra es de 200. O sea, normal y estricta, el tamaño de muestra era 500. En inspección reducida es 200. O sea, bajamos a mucho más de la mitad el número de muestras extraídas. Eso evidentemente tiene un menor costo, menor tiempo, y para el mismo nivel aceptable de calidad, fue el que tomamos como ejemplo de 1, el valor de aceptación en este caso es 6 y el valor de rechazo es 7. Quiere decir que en esas 200, si me aparecen 6 o menos defectuosos, acepto. Si me aparecen 7, rechazo o más. Entonces, la inspección reducida, la ventaja es que lo que hacemos es reducimos la cantidad de muestras extraídas. Siempre, digamos, considerando el mismo nivel aceptable de calidad. Bueno. Ejemplos del uso de este tipo de guías de muestreo hay muchísimos. Yo simplemente tomé uno que es del ámbito alimentario, de la Comisión del Código Alimentario, o sea, la página que ustedes pueden consultar es la página de la FAO, y tomé uno de los muchísimos que hay. En este caso, para correlacionar esta información teórica
y de probabilidad que ustedes vieron en el curso de la 1, con estas tablas y este ejemplo que estamos viendo aquí en este plan de muestreo lote a lote por atributos, con un ejemplo concreto. En este ejemplo lo que les quería mostrar era, bueno, es de la FAO, son alimentos, entonces fíjense en que hay como que grupos de alimentos, tenemos frutas y hortalizas, grasas y aceites, pescado y productos pesqueros, leche y productos lácteos, carnes, productos cárnicos, aguas minerales naturales y cereales. Y después dice, bueno, ¿qué es lo que quiero evaluar en estos grupos de productos? Bueno, ¿usted querrá evaluar características cualitativas y cuantitativas? ¿O realizar una inspección sensorial? ¿Querrá evaluar la higiene alimentaria? ¿Querrá evaluar los residuos de plaguicidas? Otros contaminantes, residuos de medicamentos veterinarios. Cuando se cruza el grupo de alimentos con lo que se quiere evaluar, se genera un código, ¿tá? Que es interno de esta publicación, o sea, es para esta publicación, y por ejemplo, está para frutas y hortalizas y características cualitativas y cuantitativas FHC. Entonces, si uno ahonda en el documento y lo termina leyendo, dice, bueno, si usted tiene frutas y hortalizas, donde va a evaluar características cualitativas o cuantitativas, y el criterio que va a utilizar para la evaluación va de efectos visibles en frutas, le proponen un tipo de plan de muestreo por atributos. O sea, que es lo que les estuve comentando recién. Aquí me quedó el redondelito rojo un poquito subido, pero lo que le quería mostrar era que va a hacer referencia a la ISO 28599 parte 2, y simplemente para que se observe que el lenguaje que utiliza al describir el tipo de muestreo está utilizando, por un lado, ¿tá? Nos dicen, se define un plan de acuerdo con el tamaño del lote. O sea, lo que vimos hace un ratito de, bueno, de acuerdo al tamaño del lote, la letra, ¿tá? Y esa letra me define el número n de unidades a muestrear. La calidad del límite, ¿tá? Calidad del límite o el nivel de calidad aceptable. El nivel de inspección, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Aquí nos indican el nivel 2. Bueno, el tamaño de la muestra n nos referencian a un cuadro dentro de este mismo documento. Entonces, esta descripción de muestreo, bueno, es para cuando se tienen lotes aislados. Por otro lado, si se tiene una serie continua de lotes, nos dice, bueno, empiece el muestreo con inspección normal. Lo que esto condice con lo que vimos en el esquema que nos presentaba la Mili Sande. Cuando inicio un muestreo, inicio en inspección normal. Me indica también cuándo pasar a inspección estricta. Uso un plan de muestreo con un criterio de aceptación más estricto que el plan correspondiente a una inspección normal, totalmente de acuerdo a la descripción de la MIT y la estándar y las tablas que acabamos de describir y cómo las fuimos analizando. Entonces, en definitiva, tenemos una formación teórica, tenemos una guía general, la militar estándar, que fue tomada por toda la serie ISO de muestreo, la 2859, que es incorporada dentro de guías o documentos de referencia de diferentes organizaciones. Lo importante entonces es que cuando nosotros leemos un plan de muestreo que nos presenta alguna de estas guías, de estas normas, sepamos interpretarlo con los aspectos conceptuales que ya vimos y asociado a esas tablas, y bueno, saber cuando nos dicen normal qué es normal, cuando dicen estricta qué es estricta, y qué significa, digamos, eso
a la hora de aceptar o de rechazar un lote. Otro ejemplo, que es una norma ISO específica también para alimentos provenientes de la agricultura, donde nos muestra, bueno, cómo sería el layout para llevar adelante ese muestreo de los lotes. Simplemente como para tener otro ejemplo. Lo que les quería comentar es que leyendo, por ejemplo, cualquier guía de muestreo o una norma de muestreo, siempre van a ver consideraciones que son, digamos, generales, independientemente del ámbito en el que nosotros estemos trabajando. Bueno, el concepto de lote, que fue lo primero que comenzamos a hablar hoy. Simplemente no se los voy a leer porque, digamos, son las definiciones que textualmente están copiadas en esta transparencia. Bueno, hablar de lote, que se supone que ha sido fabricado en condiciones que nos han dado un producto relativamente uniforme a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿por qué les puse esta definición aquí, o este concepto extraído de esa norma? Porque a veces no tenemos una producción uniforme. A veces hay una heterogeneidad a lo largo de un objeto, por las razones que fuera, sea por el tamaño de partícula, por cambios en la producción. Entonces, en ese caso, de alguna manera, para que el muestreo refleje esa condición de heterogeneidad, es que tenemos estrategias de muestreos estratificados, conceptos que uno también los ha incorporado, en el sentido de, bueno, si yo de alguna manera sé que hay una heterogeneidad en esa producción, cuando vaya a planificar el muestreo, tengo que planificarlo de tal manera que pueda hacer un muestreo estratificado, o sea, de una sección y de otra que entre sí son diferentes, por eso es que este es heterogéneo, de tal forma de que cuando yo me traiga ese muestreo para analizar, para valorar, para controlar, sea capaz de haber hecho el muestreo de tal forma que refleje mi muestra esa heterogeneidad que se ha dado en el proceso productivo. Otro concepto que les quería traer es el concepto de remesa, porque bueno, uno cuando recibe en la fábrica, en general, cuando recibe no nos dicen recibí un lote de una determinada manera, recibí una remesa, esa remesa es lo que arribó a fábrica. Puede estar compuesta de un lote o puede estar compuesta de varios lotes. O nos pueden ir entregando diferentes remesas, o sea, que van llegando a la fábrica en diferentes oportunidades, pero son del mismo lote. Bueno, pero cuando se hace la inspección para hacer la aprobación, por más que estén llegando en distinto momento y sean del mismo, o sea, son del mismo lote, pero han llegado en distintos momentos, o sea, distintas remesas, debe ser interpretado, por más que sean del mismo lote, en base a para hacer una nueva inspección estadística. Bueno, muestra representativa, concepto que también tenemos que tener claro. ¿Qué entendemos por muestra representativa? Es aquella que se mantiene las características del lote del cual procede. En el caso de que estemos haciendo obteniendo esa muestra representativa en forma aleatoria simple, ¿qué quería decir? Bueno, que todos los elementos o porciones del lote tienen la misma probabilidad de integrar la muestra. Son conceptos previos que vale la pena considerar. Bueno, que ese muestreo. También en todas las guías aparece el concepto de riesgo del consumidor y el riesgo de proveedor, que surgen a partir de esa curva característica operativa, riesgo del productor. Bueno, es un poco, entonces, para que vean que efectivamente los conceptos o esas consideraciones grandes, generales, siempre están referenciadas en los documentos que nos sirven de guía para las distintas opciones de muestreo en función de en qué ámbito nos estemos moviendo.
Ahora quería hablarles un poquito del muestreo para aceptación por variables. En cuanto a lo que es la serie ISO, esto está descrito en la serie 3951. Tiene también una referencia a la Military Standard 414. O sea, se toman las tablas Military Standard 414 como base en estas normas ISO. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber interpretar cuando vamos a hacer un muestreo para aceptación por variable? Bueno, en primer lugar, que vamos a tener una característica que es cuantificable, que le vamos a dar un valor. ¿Ah? Para el uso de estas tablas, donde lo que voy a hacer es un muestreo para aceptación por variables, o sea, a lo que voy a tener definido también un nivel de calidad aceptable en términos de porcentaje, que va entre 0,04 y un 15%. También vamos a definir un tamaño de muestra, o sea, el número de artículos a muestrear, que va a depender del tamaño del lote y de ese nivel de inspección, o sea, si nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Ah? Lo que hay que tener presente es que para el uso de estas tablas y esta metodología de trabajo en el muestreo para aceptación por variables, hay una suposición que vamos a hacer, es que vamos a suponer que tenemos que esa variable en esos n productos tiene una distribución normal, ¿tá? Una distribución gaussiana. Porque esa suposición nos va a permitir calcular una media y una desviación estándar. Si no, o sea, si esa suposición no es válida, este plan de muestreo para aceptación por variables tiene, digamos, un nivel de error, ¿ah? Porque para poder digamos, hacer uso de estas tablas es la suposición fundamental que se hace. Por otro lado, una cosa que es bien importante es que si vamos a hacer un muestreo de aceptación por variables, lo que vamos a tener va a ser un valor de especificación y un valor límite inferior de especificación o un valor superior de especificación. O sea, para esa característica que tiene tiene una característica que le podemos asignar un valor, va a haber un valor mínimo, ¿ah? O habrá definido un valor máximo. Por ejemplo, si mi característica de calidad es el porcentaje de una impureza en una determinada materia prima, bueno, no puede tener más que tanto. Entonces hay un valor límite que está especificado. Ahora vamos a ver cómo se presentan estas tablas, de qué tipo son, y vamos a ver unos ejemplos. En el muestreo para aceptación por variables, si tenemos un valor límite inferior de especificación, o sea, ¿qué quiere decir? Bueno, dijimos, distribución normal de la variable que sea. Y vamos a decir, bueno, este es mi límite de especificación inferior. O sea, todo lo que está si yo mido esa característica y me da por debajo de este valor, estaría mal. Digamos, no estaría cumpliendo. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Bueno, es medir esa característica de calidad, determinar el valor medio y la desviación estándar. Entonces ahí, a ver, uno puede decir, bueno, el valor medio, bueno, ¿cuántas medidas n tendría que hacer para poder tener una estimación de ese valor medio? Bueno, infinitas. Bueno, infinitas sabemos que no tenemos. Bueno, entonces realizaremos la estimación de ese valor medio con el promedio de las n medidas que hagamos y
estimaremos el valor de sigma con la desviación estándar, lo que siempre hemos hecho para trabajar con datos y que sabemos que tienen una distribución normal. Se calcula un valor z, ¿tá? Que en el caso de que lo que tengamos sea un límite inferior de especificación, ese valor z va a ser el valor medio de la distribución menos el límite inferior de la especificación dividido el valor de sigma. Si no tenemos mu, será el X promedio. Si no tenemos sigma, será la desviación estándar. Y habrá un valor K, ¿tá? Para un determinado nivel, donde si ese valor Z calculado es mayor que K, se aceptará el lote. ¿Qué quiere decir? Bueno, que mu está lejos del límite inferior. Entonces, cuanto más grande me dé ese valor de Z, acepto el lote, porque digamos, el valor medio de mi distribución está muy por encima de ese valor crítico mínimo, ¿tá? De especificación. Si ese valor de Z es menor que K, se rechaza el lote. ¿tá? Quiere decir que el valor medio y el límite inferior de especificación están cerquita. ¿tá? Entonces, en ese caso, rechazo el lote. Entonces, uno tendría que ver, bueno, ¿de dónde saco el P? ¿De dónde saco la K? Que es lo que vamos a ver ahora en las próximas tablas. Ese valor K se puede usar cuando tengo definido un límite inferior de especificación o cuando tengo definido un valor máximo de especificación. ¿tá? O sea, si se supera determinado valor de especificación, ese lote no me cumple. Entonces ahí lo que tengo es un límite superior de especificación. ¿Cuál es el cálculo que tengo que hacer? En lugar de calcular el Z del límite inferior de especificación, calculo el Z del límite superior de especificación. Evidentemente, ese valor límite superior de especificación va a ser mayor es de esperar que sea mayor que el valor medio de la distribución. Entonces, la resta que hago es el valor límite superior de especificación menos el valor medio dividido sigma. Bien, ahora puede ser que yo tenga definido tanto un valor inferior de especificación como un valor superior de especificación. Entonces, en ese caso, no tengo un valor de K, o sea, las tablas no me ofrecen un valor de K. Las tablas me ofrecen un valor de M. Entonces, por ahí cuando ustedes hacen búsquedas bibliográficas para ver cómo es el muestreo para aceptación por variables, les van a decir método K, método M. El método K es cuando tengo definido o un valor inferior de especificación o un valor superior de especificación. El método M, ¿cuándo se usa? Bueno, el método M se usa cuando tengo definido un rango. ¿tá? Sea método K o método M, ¿a qué me lleva eso? Bueno, me lleva a que tengo que usar tablas diferentes. Las tablas K o las tablas M. Es tan simple como es. Y ahora vamos a ver con un ejemplo. Bueno, otra cosa que les quería comentar, lo de si la variabilidad es desconocida o si o es conocida. ¿A qué nos referimos? Bueno, ¿qué tanto puedo yo conocer ese valor de sigma? ¿ah? O sea, cuando uno dice que es conocido es bueno porque pudo hacer una estimación de ese valor de sigma con un número de datos extremadamente grandes, pero cuando hago una estimación con unos pocos datos, digo que en realidad tengo un S, y bueno, a eso se refiere. Porque las tablas hablan de variabilidad desconocida o variabilidad conocida. Entonces, conozco sigma, no conozco sigma, conozco tengo una buena estimación. ¿no? Y lo que le decía, método K y método M es a las tablas que tengo que ir. Tengo que ir a las tablas K o a las tablas M. Siempre empezamos en el muestreo para aceptación por variables, como se empieza en el muestreo para aceptación por atributos. En función del tamaño del lote, voy a ver qué letra, código de tamaño de muestreal voy a usar. Con también diferentes niveles de inspección, siendo que cuando me voy a niveles de inspección cada vez más
altos, o sea, empiezo 1, 2, 3, 4 y 5, la letra, vieron que empiezan en la letra B, ¿tá? Y o sea, vamos también en forma progresiva aumentando en el alfabeto. Esto a lo que lleva es que a medida que aumento en el alfabeto, para un mismo tamaño de lote, al aumentar el alfabeto según el nivel de inspección, me aumenta la cantidad N de elementos a muestrear. ¿tá? Entonces aquí empezamos, o sea, es bastante, digamos, análogo a lo que sería el muestreo para aceptación lote a lote. También tenemos el nivel de calidad aceptable. ¿tá? En este caso es un ejemplo, ¿no? Nivel de calidad aceptable que, como les decía, va de 0,04 a 15. ¿tá? Y aquí lo que tenemos es el valor de la letra K. ¿tá? La letra K está acá arriba. Entonces ahora vamos a ver este ejemplo para clarificar. Y me dice, la especificación de resistencia a la ruptura de botellas, o sea, estoy fabricando botellas y hay un límite inferior de especificación de 200, que dice, bueno, si usted le aplica una presión en libras por pulgadas cuadradas hasta 225 y la botella no se rompe, la botella pasa el control. Si se me rompe antes, no cumple. O sea, 225 es el límite inferior de especificación. O sea, si me rompió antes, no cumple. ¿Ah? Estamos en el ejemplo de que tenemos un límite inferior de especificación. La letra de este ejercicio me plantea, tengo un lote de 100.000 unidades y me dice, se somete a la inspección normal nivel 4 y se establece un nivel de calidad aceptable de un 1%. Y me dice, se acepta el lote si luego de realizar el muestreo, ¿ah? Se obtuvo un promedio de la propiedad de 245 libras por pulgada cuadrado y una desviación estándar de 5,2 libras por pulgada cuadrada. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy hacia atrás, 100.000 unidades. 100.000 unidades, ¿ah? Estoy acá, en el tamaño de lote de 22.001 a 110.000. Y me dice nivel 4. O sea que estoy en la letra O. ¿Tá? Letra O quiere decir que tengo que muestrear 100 unidades. ¿Tá? Muestreé 100 unidades y me dicen que el nivel de calidad aceptable es de un 1%. O sea que me voy hasta aquí. ¿Tá? Acá, si se fijan, el valor de K es de 2.00. Entonces, simplemente, letra de código O, número de unidades 100, el valor de K es 2, calculo el Z. ¿Cómo calculo el Z? Bueno, hago la cuenta. El valor medio, el promedio, menos un límite inferior de especificación, dividido el valor de sigma, que bueno, mi estimador de desviación está. Eso me dio 3,82. 3,82 es mayor que K. Entonces, acepté el lote. Así es entonces como se trabaja con estas tablas de muestreo por aceptación por variables. Pues bien, ahora les muestro una tabla donde se tiene la letra M. La letra M era cuando yo tenía definido un intervalo, un valor límite inferior de especificación y un valor límite superior de especificación. Esto es un ejercicio, un ejemplo, es simplemente para mostrarles el uso de la tabla. El tamaño del lote vamos a considerar el mismo. Entonces, el tamaño muestreal para ese tamaño de lote y el mismo nivel de inspección es 100 unidades. El valor M para un nivel de calidad aceptable 1 es de 2.2. Entonces, la letra del ejercicio, ¿qué diría? La especificación de resistencia a la ruptura de botellas debe estar entre 225 y 260 libras por pulgada. Entonces, tengo un rango de especificación. El lote tiene 100.000 unidades, se somete a inspección normal,
a nivel 4, y se establece un nivel de calidad aceptable 1 al 1%. Con eso fue que saqué el valor de M. Y me dicen, cumple la especificación el lote si luego de realizar el muestreo se obtuvo un promedio de la propiedad de 245 libras por pulgada cuadrada y una dimensión estándar 5,2. Bueno, entonces, aquí la cuestión para el cálculo es un poquito, tiene un pasito más. En primer lugar, calculo los valores de Z para el límite inferior de la especificación y el valor de Z para el límite superior de especificación. ¿Ah? Ahí me da estos valores de Z, 3,82 y 2,88. Con estos valores de Z, lo que se va a hallar es la probabilidad de no cumplimiento, por así decirlo. Que son esta PL del límite inferior de especificación y esta P del límite superior de especificación. Estos dos valores salen de otras tablas que no se las puedo poner en una transparencia porque me quedaban con tamaño de letra extremadamente pequeño y no se visualizaba. Lo que tienen que creerme que surgen de esas tablas. O sea, yo entro a la tabla con el valor de Z y saco el valor de P minúscula. Y lo que hay que hacer es sumar esos dos valores de P. 0,06 más 0,166. Si esos valores de P, sería como lo que estoy por fuera del rango de aceptación, es menor que el valor de M que saqué de tablas, se acepta el lote. ¿Tá? Espero que haya sido clara, porque realmente las tablas no se las puedo presentar porque no son legibles a nivel de transparencias. Pero teniendo ese material bibliográfico legible, es así como se realiza. Si ustedes se fijan, en este pequeño dibujito que yo les puse acá, el valor de P sería como que el área bajo la curva. Entonces, imagínense, si yo sumo el valor de P por debajo del límite inferior de especificación, y cuando estoy por encima, o sea, sumo los dos, sería como que, bueno, lo que no me cumple es la suma de ambos. ¿Ah? Y el criterio es ese valor de M que salió de la tabla. ¿Ah? Entonces, sumé 0,06 más 0,166, ese valor me dio menor que M, entonces estoy en condiciones de aceptar el lote. Así es como se trabaja entonces para el muestreo para aceptación por variables. Aquí les voy a presentar un pequeño resumen, digamos, de ventajas y desventajas del muestreo por atributos. Atributos, simplemente es una característica, cumple o no cumple, de calidad, no depende de la función de distribución de la variable, inspeccionar en el lote. Tengo sencillez en la obtención del resultado de la medición de la muestra. Generalmente tengo un mayor número n de porciones de muestreo. Eso, bueno, puede decirse que puede aumentar los costos. En el caso de las variables, son más eficaces porque las n porciones de muestreo son más chicas, por lo tanto un menor costo. Lo que la limitante o la condición es que yo de alguna manera tengo que poder asegurar que estoy en condiciones de decir que tengo una distribución de la variable a ser inspeccionada normal. Bueno, hasta aquí entonces ventajas y desventajas del muestreo por atributos y por variables. Algunos procedimientos particulares. Y aquí el ejemplo que les traje fue, bueno, el primero que vimos fue de alimentos, este es de la parte de farmacéutica, de medicamentos. Y es lo que se sigue para aceptación o rechazo de un lote de un producto, de un medicamento. Entonces eso está descrito dentro de, por ejemplo, tomé como para traerles la farmacopea estadounidense. Esto fue consultado online y la distribución, digamos, de la información es en función de capítulos, que están numerados. En el caso de
poder, digamos, realizar el ensayo de aprobación del lote en función del contenido de principio activo en una unidad de dispensación de medicamento. ¿A qué me estamos refiriendo? Bueno, un comprimido, una tableta, etc. Yo aquí simplemente les traigo un extracto de cómo se hace el ensayo, pero quiero que a grandes rasgos observen que seleccione no menos de 30 unidades. O sea, a ver, con los planes voy a determinar una característica cuantitativa, porque voy a dosificar, voy a determinar la cantidad de principio activo en ese medicamento. Pero vean que el número N fue colocado en forma arbitraria, 30 unidades. El valor de aceptación, ¿ah? ¿Cómo voy a aceptar o rechazar ese lote en función de la determinación del contenido del principio activo en ese medicamento? Bueno, me plantean una fórmula de cálculo. Me dicen M menos el valor promedio, el valor absoluto, más K por S. Aquí les traje, se ve pequeño, pero ustedes lo pueden consultar directamente en la USP, pero o sea, el valor promedio es la media, ¿no? El valor M, ¿tá? Es el valor de referencia, que está por aquí. M es el valor de referencia. El valor K es un valor totalmente arbitrario, ¿tá? Que tiene un valor de 2,4, de 2, dependiendo si el número de N de unidades analizadas es 10 o es 30. Y ahí, entonces, se calcula esta fórmula y se establece, bueno, ¿qué pasa? Lo comparan con ese valor, con ese criterio que está descrito aquí, en el valor de tolerancia o el criterio de aceptación. Entonces, vean que esto es un procedimiento súper particular que no tiene, o sea, no tiene puntos en común con lo que estuvimos viendo del muestreo por variables, pero ¿cuál es la línea de pensamiento? Hay sí definido un número n de unidades a muestrear, hay sí definido un criterio de cálculo, un valor de aceptación, y en función de lo que dé ese cálculo, ese valor, ¿ah? Ese criterio, se acepta o se rechaza el lote. A lo que voy con esto es que el término de muestreo por atributos y muestreo por variables es de aplicación general, pero que existe en contextos particulares otras formas de proceder. Siguiendo en la misma línea, con la misma referencia bibliográfica, cómo se muestrean polvos a granel, ¿ah? O si es heterogéneo, si sabemos que estadísticamente hay un nivel de homogeneidad o podemos sospechar heterogeneidad. Bueno, y ahí, para que ustedes también vean que los distintos caminos, ¿ah? Que se pueden seguir en función de si tengo confirmación de que estoy trabajando con un producto homogéneo, bueno, sigo un procedimiento basado en estadística, pero si tengo sospecha de que hay una heterogeneidad, evidentemente no puedo seguir un criterio simplemente estadístico, sino que de alguna manera, era lo que les decía hoy al principio, de alguna manera, si yo sospecho de heterogeneidad, el muestreo debe ser hecho de tal manera que me revele, ¿tá? Esa información de heterogeneidad que sospecho que puedo llegar a tener. Yendo también a la cantidad de, en este caso,
vamos a suponer que tenemos un número de containers o de unidades, cuántas voy, digamos, de cuántos de esos containers voy a extraer una muestra. O sea, tengo n containers, o sea, n sería el número de la población de containers, n minúscula sería la cantidad que voy a ir a muestrear, y bueno, y se plantea, esto está también extraído de la misma OSP, que si mi número n mayúscula es menor o igual que 3, los voy a muestrar todos. ¿Ah? Si n es mayor o igual que 4, entonces tengo distintos niveles, por así decirlo, donde uno se calcula el número de containers a muestrear como raíz de n mayúscula más 1, o 1,5 por raíz de n mayúscula. Y aquí les ponen un ejemplo. Entonces, vean que, bueno, vuelvo a lo mismo, con cada contexto hay una guía que aplica para llevar adelante el muestreo. Acá les traje, por traer algo nacional, esto está extraído del Reglamento Técnico Mercosur, digamos, en el que Uruguay es parte, y está extraído de la base de decretos y reglamentos del INPO del Uruguay para leche. Bueno, y nos dicen, bueno, que existe un método de muestreo para leche y productos lácteos, y bueno, y ahí hace referencia, bueno, a cómo llevar adelante el muestreo, cómo elegir las distintas porciones de muestra y demás. Bueno, para terminar, algunas consideraciones que quería dejarles. Por supuesto que nosotros ahora en lo que nos estábamos centrando era, bueno, el muestreo de aceptación al final del proceso, ¿no? Al final del proceso de producción, o para el ingreso de una materia prima a nuestra planta de producción. Evidentemente esto está precedido de un monitoreo y control durante el proceso de producción, ya sea nuestro o sea de nuestro proveedor, donde se hace un seguimiento continuo. O sea, el muestreo por aceptación no nos tendría que revelar ninguna gran sorpresa. A medida que nosotros, durante la fabricación, está haciendo un monitoreo continuo, un control continuo, de alguna manera ya vamos teniendo ciertas seguridades de que nuestro lote está siendo producido en forma adecuada. Por eso es que, bueno, si hay que tomar alguna decisión de modificación, no esperamos a tener el resultado del muestreo de aceptación al final. Se va haciendo un seguimiento, y en función de este seguimiento continuo, que evidentemente tiene una frecuencia muchísimo mayor en el tiempo, se van, digamos, si descubrimos que tenemos algún desvío, se van haciendo, digamos, los ajustes para que cuando lleguemos al final de nuestra producción y tengamos todo el lote producido, no tengamos sorpresas. Partiendo de esa base, entonces, o sea, producciones diarias, podríamos decirlo, o lotes producidos, digamos, con frecuencia semanal, nos darían, digamos, procesos de aceptación semanales. A su vez, yo puedo seguir en el tiempo qué pasa con los distintos lotes producidos cuando realizo el muestreo de aceptación a lo largo del tiempo. Si uno, digamos, ve que vengo aceptando, es esa condición la que nos permite replanificar el plan de muestreo. Pasar de una inspección normal a una inspección reducida. O por el contrario, me voy encontrando con ciertos desvíos cuando hago el muestreo por aceptación y paso de un tipo de muestreo normal a uno estricto. Y eso, digamos, uno lo tiene que ir visualizando para tomar las decisiones más acertadas. Esa forma de visualizar, generalmente, bueno, los gráficos de control nos permite, que es lo que vamos a ver, el uso de gráficos de control para esto y para otras cosas en la próxima clase que tengamos. No quería dejar de mencionarle que además del muestreo para aceptación está el muestreo para evaluación. El muestreo para evaluación, en realidad, trabajo con muestras, pero en realidad
más allá de aceptar o no, lo que quiero es caracterizar a esa población. Entonces, caracterizar a esa población y ver de pronto la distribución. Recuerdan que hablamos de que para poder hacer un muestreo de aceptación por variables, tenía que de alguna manera verificar que tenía distribución normal. Bueno, de pronto, para poder llegar a esa conclusión de que los valores se distribuyen normalmente, bueno, tengo que hacer previamente un muestreo para evaluación para evaluar si esa característica se distribuye normalmente en la población a estudiar. Tampoco quería dejar de mencionar que el muestreo puede proveer de un error. Ese error de muestreo puede deberse a la heterogeneidad de la característica o de las características que estoy inspeccionando. A ese carácter aleatorio del muestreo, propuesto por el propio plan. Y ese error de muestreo es un componente del error total de la estimación que yo estoy haciendo. Como lo es, o sea, un componente es el error de muestreo, otro componente puede ser el error de medición, el redondeo de valores, el sesgo que tenga del estimador. Todas cuestiones que yo sé que ustedes están discutiendo ahora en las clases prácticas y en las clases de incertidumbre. O sea, el error de muestreo es un componente más que afecta a la incertidumbre a la hora de dar valor a una propiedad. Bueno, en cuanto a las referencias. Los libros de Douglas Montgomery, yo lo puse a propósito del año 91, porque Montgomery es un referente en el tema de control de calidad, estadística, probabilidad para ingenieros, o sea, en los aspectos de fábrica, o sea, y hay varias ediciones de este autor, del mismo título y de nuevos en colaboración con otros. Realmente es el referente en este tema. Bueno, y por supuesto, bueno, todo lo que tiene que ver con la metrología y los términos, las referencias bibliográficas que se han ido promocionando a lo largo del curso, como es la BIM, que bueno, que nosotros consultamos también para estos temas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, estoy a las órdenes en las diapositivas de mi mail. María Pía, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, yo por ahora no tengo preguntas. Igual entré medio empezada la clase, pero por ahora no me surge nada. Bueno, quedamos a las órdenes y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Chao, profesora. Chao.